Hola, un saludito aquí a las alumnas y alumnos del Colegio México de primer semestre de preparatoria de este septiembre-diciembre o septiembre-enero o agosto-enero de 2022. Muy bien, pues vamos aquí a una segunda parte. Ya en la primera parte hemos hecho una introducción, hemos visto las diferentes corrientes, etcétera. En esta ocasión vamos a ver lo que se conoce en psicología como fisiología de la conducta o la base biológica del comportamiento. Creo que cualquier expresión nos dice lo que queremos señalar con esto. Se trata de, diríamos, mucha fisiología, ¿verdad? Y bioquímica. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver la fisiología y la bioquímica con la psicología? Y bueno, entonces de inmediato tratamos de aclarar esto. Tenemos nosotros que, por un lado, si nos por aquí tenemos cerebro, médula espinal, un poquito más explícito aquí, cerebro, médula espinal, ¿sí? Un poquito más grande el cerebro. Bueno, vemos que toda esta parte se está refiriendo a un solo sistema, que es el sistema nervioso, más esta partecita, ¿verdad? Que señala también lo que se conoce como sistema nervioso periférico, es decir, todos los nervios que están fuera del cerebro y que llegan a los músculos y también están fuera de la médula espinal. Son varios dibujos que se refieren a el sistema nervioso, que es una primera parte y que incluye encéfalo, está aquí también, médula espinal, que está aquí también, y nervios, ¿verdad? Que alcanzan a todos los músculos, a la piel, y que tenemos aquí un poco el diseño. Entonces, esta es una parte biológica importantísima que conocemos como sistema nervioso. Hay otro sistema físico que también influye fuertemente en la mentalidad, la manera, la lucidez, no lucidez, la atención, las emociones, los estados de humor, las motivaciones, y es lo que llamamos sistema endocrino, ¿sí? Que tiene unas fabriquitas de sustancias químicas que se llaman hormonas, las cuales viajan por el torrente sanguíneo, por la sangre, ¿sí? E influyen en el cuerpo, influyen en los estados de ánimo, influyen en la manera de pensar. Por eso es por lo que se ven ambos. O sea, cuando se habla, como lo vemos al principio, fisiología de la conducta, estamos hablando principalmente de dos sistemas físicos o sistemas biológicos. Sistema quiere decir conjunto de órganos debidamente ordenados y estructurados, ¿sí? Que cumplen una función. ¿Sí? Tenemos entonces aquí el sistema nervioso con diferentes órganos, cerebro, etcétera, y el cerebro con sus partes, y la parte de las hormonas. La cuestión bioquímica, en el cerebro, las neuronas se van a comunicar entre sí a través de impulsos eléctricos y de moléculas químicas que se llaman neurotransmisores, ¿sí? Entonces, la química del cerebro sirve para que las neuronas se comuniquen entre sí. Y en cambio, el sistema endocrino genera sustancias químicas, pero que se vierten en todo el cuerpo, viajan por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo. Y entonces son estos dos sistemas. Vamos a ver en forma bastante esquemática ambos sistemas y vamos a iniciar por el sistema nervioso en su nivel celular. Las células que componen el sistema nervioso se llaman neuronas. Y tenemos aquí eh, lo que sería como una neurona clásica, entre comillas, porque no todas las neuronas tienen esta figura. Por ejemplo,
lo que sería el cuerpo de la neurona puede tener esta figura u otras distintas, una triangular, etcétera, ¿sí? Esta parte de aquí, que se llama axón, puede ser mucho más largo, puede ser muy corto, lo mismo también la terminación del axón, ¿verdad? Etcétera. Entonces, digamos que este diseño nos dice cuáles son las partes de la neurona, su fisiología o su estructura, ¿verdad? Pero no necesariamente son de esta figura. Entonces, ¿por qué está diseñada de esta manera la neurona? Porque las células del sistema nervioso, vamos a decir ahora del cerebro también, de la médula, etcétera, ¿sí? Para que el cerebro funcione, necesitan estar en comunicación unas con otras. ¿Y cómo se da esta comunicación? De una neurona previa, otra neurona por acá, ¿sí? Le llega a la neurona por medio de esta parte, que se llaman dendritas, ¿sí? Le llegan dos cosas. Le llegan impulsos eléctricos y le llegan moléculas químicas, ¿sí? Que se llaman neurotransmisores. Un poquito más adelante vamos a hablar de los neurotransmisores. Ahora, reduciéndonos a la estructura de la neurona, entonces tenemos las dendritas, cuya función es recibir la comunicación electroquímica, vamos a decir así, de otras neuronas. ¿Sí? Tenemos después el cuerpo de la neurona, su núcleo, etcétera, que es donde se elabora esa información, ¿eh? Se interpreta esa información misma que después esta neurona le va a mandar a la neurona siguiente. Por ahora hablamos en singular, pero vamos a ver que no es una neurona con una, son miles, ¿no? Pero bueno, vamos a irlo diciendo con mucha sencillez. Una vez que elabora la información, igualmente envía a la neurona siguiente el impulso eléctrico y neurotransmisores, o sea, esas moléculas químicas que llegan a la otra neurona. Tenemos entonces que la neurona tiene dendritas, tiene un núcleo, tiene un cordón que se llama axón, ¿verdad? Y luego tenemos que el axón termina un poco ramificado. Eh, Como por aquí va electricidad, se requiere como un aislante, vamos a decir así, y se le conoce como mielina o vaina de mielina. Parece ser que la función de la vaina de mielina es exactamente el controlar la energía eléctrica que va caminando por los axones, ¿sí? Los axones pueden ser muy largos, ¿eh? De hecho, los nervios están hechos de axones prácticamente, ¿verdad? Sobre todo si vemos nosotros al sistema nervioso periférico, del cual ya vimos una figura inicialmente. Entonces, conviene tener en cuenta esto, esta es la estructura de la neurona que permite el diálogo y el funcionamiento del sistema nervioso. Tienen ustedes aquí la palabra sinapsis y acá también la palabra sinapsis. La sinapsis no es una parte de la neurona. La sinapsis es el espacio que hay entre una neurona y la otra, ¿sí? Por eso es que hay sinapsis aquí, es decir, muy cerquita de esta terminación de dendritas está la terminación de un axón de otra neurona. Como lo veremos más adelante, aquí se crea el espacio a través del cual puede haber esta comunicación electroquímica. Ese espacio se le llama sinapsis y también a la interacción de las neuronas y acá también con la neurona siguiente. Comentaba que estamos hablando de que una neurona le pasa la información de electroquímica a otra y esta se la pasa a otra como si fuera de una en una. Bueno, en realidad las cantidades son impresionantes. Se supone que una neurona puede estar en este tipo de comunicación con miles otras de neuronas. Es una complejidad muy, muy grande, muy impresionante, ¿no? Que se da en lo que llamamos células cerebrales o neuronas, ¿sí? Entonces, la primera cosita que vemos es esto. Segundo,
¿Qué es el sistema nervioso? ¿Sí? Ya lo comentábamos al principio, el sistema nervioso abarca cerebro, médula y todos los nervios, toda la ramificación. Pero hay que clasificarlo y entonces tenemos sistema nervioso central, es una parte, luego sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo. Y vamos a tomar en cuenta estos, ¿verdad? Hay otras derivaciones, pero las vamos a incluir aquí. Entonces, ¿qué es el sistema nervioso central? Vamos a simplificarlo un poquito. Está hecho del cerebro, que está en la cavidad craneal, el cerebelo, ¿sí? El cerebro tiene varias partes que vamos a ver en su momento, ¿verdad? Y luego continúa el sistema nervioso central por, eh, por entre las vértebras, entre la columna vertebral, es como una tira nerviosa, ¿verdad? Es como una continuación del cerebro, ¿sí? Y se le llama médula espinal. El sistema nervioso central es eso que ustedes tienen ahí en la pantalla y lo vemos por partes. El cerebro, ¿sí? El cerebro tiene una parte que se llama telencéfalo, y adelanto un poquito más, y otra que nos va a interesar, que es el diencéfalo. Luego hay algunas otras cositas, pero las vamos a integrar aquí. Por lo pronto, creo que es importante hacer esta distinción. ¿Sí? ¿Y qué es el telencéfalo? Pues casi diríamos que es el cerebro. ¿Sí? No decimos que es todo el cerebro porque falta el diencéfalo. ¿Sí? Pero tienen ustedes aquí una imagen del cerebro, ¿sí? Entonces, el cerebro tiene dos hemisferios. Aquí está visto el cerebro desde arriba o desde abajo, como quieran, ¿verdad? Hagan de cuenta como que son dos cerebros. Es el cerebro, pero tiene dos partes que están unidas por una serie de tejidos nerviosos que se llama cuerpo calloso. Ujú, ¿sí? Y cada hemisferio tiene cuatro lóbulos. ¿Sí? Casi todas las partes del cerebro están duplicadas, ¿no? Por ejemplo, también, no sé, las amígdalas cerebrales, pues cada hemisferio tiene una, aunque hablemos en singular, como lo vamos a hacer ahora, ¿verdad? Entonces, el cerebro tiene cuatro grandes partes, ¿sí? La parte frontal, esta que está azulita, la parte parietal, la parte occipital y la parte parietal. ¿Sí? Y se sabe que estas partes están como especializadas en un tipo de actividad, pero el cerebro no funciona por partes, el cerebro funciona como un todo. ¿Sí? Y muy rápidamente, de modo sencillo, como aquello indispensable que un alumno de preparatoria debería saber, ¿verdad? Entonces decimos que cada lóbulo tiene una función específica. Tenemos, en primer lugar, el lóbulo frontal, ¿sí? Que procesa la información, la planeación. Por ejemplo, cuando nosotros, no sé, decimos o ustedes dicen, pues yo quiero ser médico, todavía no lo son, pero ya lo están visualizando. Pueden visualizar algo que no son, pero que sí pueden ser si ustedes siguen un proceso, ¿verdad? Y van superando las etapas de ese proceso. ¿Sí? ¿Qué parte del cerebro es la que puede proyectar hacia el futuro, planificar? Pues, son los lóbulos o el lóbulo frontal, ¿sí? Y tiene también aquí las funciones ejecutivas. Por ejemplo, si ustedes modelan su carácter y son más equilibrados, ese aprendizaje de ser más equilibrados, desde el punto de vista biológico, está asentado en los lóbulos frontales y se le llaman funciones ejecutivas. ¿Sí? De modo tal que una persona que desarrolla eso piensa más en su futuro, es más capaz de llevar adelante los planes, es decir, es más dueño de sí mismo. Sus lóbulos frontales son más ricos en actividad y en conexiones con el resto del cerebro. ¿Sí? Entonces serán personas mucho más capaces de regirse a sí mismas. Y esto se puede educar. ¿Sí?
Bueno, después tenemos el lóbulo temporal, ¿sí? Cuya función principal es la memorización y el procesamiento de emociones. Ven ustedes que el lóbulo temporal está en la parte central inferior. ¿Qué se encuentra ahí? Si adelanto las diapositivas, ahí se encuentra el encéfalo, perdón, el diencéfalo, perdón, ¿sí? El centro de las emociones y de la regulación global. Ujú. Voy a regresar la diapositiva, ¿sí? Entonces, el lóbulo temporal está muy cerca de la médula espinal, es la parte, la capa exterior de algunas regiones del cerebro que son primitivas y que las vamos a ver cuando veamos en la siguiente diapositiva el diencéfalo, ¿sí? El lóbulo parietal efectúa e integra funciones sensoriales asociando la información auditiva, visual y motora. En el lóbulo parietal hay algunas líneas aquí que permiten que el cerebro capte lo que nosotros estamos sintiendo físicamente. Por ejemplo, si estoy de pie, si estoy sentado, etcétera, ¿sí? Eh, eh, y eso tiene que ver con lo sensorial, ¿sí? Entonces, el lóbulo parietal asocia esta información y la integra, ¿sí? Por eso nosotros nos experimentamos como una unidad, ¿verdad? Sabemos en qué posición estamos, ¿verdad? Y también integra la información auditiva, visual y motora. Por ejemplo, cuando estamos hablando con alguien, ¿verdad? Pues estamos viendo a la gente. Es mucho más pobre si no vemos a la gente y nada más la oímos, pero también oímos. Pero entonces al ver y al oír a la persona es una unidad, está integrada. Y además movemos las manos, como yo lo estoy haciendo ahora, ¿no? Eso lo hace el lóbulo parietal, ¿sí? Esta integración, ¿sí? De lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo estoy viendo, oyendo y moviéndome. Y finalmente el lóbulo occipital, ¿sí? Procesa la información visual analizando distancias, formas, colores, movimiento. En la etapa anterior de nuestra asignatura, cuando veíamos la psicología Gestalt, veíamos mucho de esto, ¿sí? Cómo nosotros vemos imágenes integradas, imágenes de totalidad, percepción de distancia, y esto hace que en algunas ocasiones nosotros tengamos ilusiones ópticas, ¿no? Es muy interesante cómo la información de los ojos la procesa la parte más lejana del cerebro, que es el lóbulo occipital. ¿Sí? Este es entonces lo que decimos de una manera muy sencilla, porque bueno, el cerebro es muy complejo, riquísimo de información, pero para nuestro propósito, esta es la información indispensable, vamos a decir así. Más adentro del cerebro y más en la base encontramos una serie de pequeños órganos cerebrales que se llama diencéfalo. Ujú. Lo tenemos aquí en la imagen. Se vean ustedes que está en el centro del cerebro, pero por la parte interna. En la parte externa está el lóbulo temporal que dijimos hace un momentito. He presentado aquí dos imágenes, ¿no? Una que tenemos aquí, estos son sobre los principales componentes del diencéfalo, ¿sí? Y aquí lo tenemos encerrado en un círculo. Se considera que es el centro de las emociones, por ejemplo, del aprendizaje, también sobre todo un tipo de aprendizaje que se llama procedimental o memoria procedimental. Es decir, cuando nosotros sabemos hacer cosas y no sabemos bien cómo le hicimos. Por ejemplo, si aprendimos a andar en bicicleta a los 7 años de edad, pues memorizamos cómo hacerle, pero solo a nivel de procedimiento, porque no podemos explicar cómo combinamos la fuerza de gravedad que nos haría caer al piso y la fuerza de la inercia que hace que equilibremos ambas fuerzas, ¿no? Esta comprensión conceptual no podíamos hacerla a los 7 años, sin embargo, aprendimos, ¿verdad? Entonces, digamos que el aprendizaje de conductas, las emociones, están muy ligadas a esta parte del cerebro. Y de esta parte del cerebro hay dos
partecitas del diencéfalo que son sumamente importantes y son el tálamo y el hipotálamo, ¿sí? Que tenemos nosotros aquí señalados. También están otros como el epitálamo, etcétera, que tienen funciones un poquito más secundarias en relación a estos dos. Pero entonces, ¿qué hace el tálamo? Recibe la información sensorial, no solamente entonces el lóbulo parietal, ¿sí? Excepto el olfato. ¿Mm? Y participa en la conciencia, es decir, en el darme cuenta, ¿sí? De las cosas y en la regulación del sueño. El hipotálamo, en cambio, es una partecita del cerebro sumamente importante. El hipotálamo puede ser estudiado tanto como parte del cerebro y también como parte del sistema endocrino. Es decir, funciona como cerebro y funciona como glándula. No es exacto lo que estoy diciendo, es más parte del cerebro, pero como lo veremos en su momento, está en diálogo continuo con algo que no es cerebro, ¿sí? Y que es una glándula que se llama hipófisis, ¿sí? Sí, entonces, el hipotálamo está como ven ustedes, ¿verdad? Aquí está indicado en la figura de abajo, ¿sí? ¿Sí? Es como un grande tablero del cerebro en el que tiene todo, como las cámaras, vamos a decir así, pero muchísimas, y tiene bajo control todo lo que está pasando en el cuerpo. Y por eso es que tiene que ver con el cerebro, procesación de información, etcétera, como con el sistema glandular, que como veremos en su momento, nos prepara el sistema glandular, entre muchas otras cosas, para actuar o para no actuar, ¿sí? Entonces, el hipotálamo conecta el sistema nervioso con el sistema endocrino, ¿sí? Regula la homeostasis del organismo, el equilibrio del organismo, ¿sí? Lo mantiene equilibrado. Por eso digo que tiene como un tablerote o como muchas cámaras, tiene la información de todo el cuerpo, ¿sí? Para poder dialogar con la hipófisis y que la hipófisis sepa qué hacer con las demás glándulas, ¿sí? Y por eso produce algunas hormonas. En términos un poquito más técnicos, se llaman neurohormonas. O sea, pueden ser medio neurotransmisores y medio hormonas o ambas, como se quiera. ¿Por qué? El hipotálamo, que es del sistema nervioso, está dialogando con la hipófisis, que es del sistema glandular, ¿sí? Entonces, esa parte del cerebro es importantísima, ¿sí? También se dice que el diencéfalo incluye la hipófisis, pero digamos que la hipófisis es del sistema glandular, ¿verdad? Y el nervio óptico, ese sí, sí, ese es un nervio, ¿no? Por lo tanto, parte del sistema nervioso. Entonces ya sabemos que es el telencéfalo y el diencéfalo, ¿sí? Que se encuentran en el cráneo, ¿sí? ¿Sí? Bueno, un poquito más abajo tenemos el cerebelo, que también forma parte del sistema nervioso central. Tenemos ahí la imagen donde se encuentra. ¿Qué hace el cerebelo? Integra la información que recibe de los cinco sentidos para generar reacciones y movimientos de los músculos esqueléticos en forma coordinada. Los músculos esqueléticos son los llamados músculos voluntarios. Hago, digamos, un pequeño paréntesis. Nosotros tenemos músculos involuntarios. ¿Qué quiere decir eso? Que funcionan solos sin que nosotros lo decidamos, sin intervención de la voluntad. Por ejemplo, si nosotros comemos, vamos demoliendo el alimento primero con los dientes, luego con los jugos gástricos y el movimiento del estómago, y uno dice, ah, ¿y se mueve mi estómago? Claro que sí, pero ni siquiera me doy cuenta, claro. Ni siquiera yo tengo que mandárselo, claro que no. Es un movimiento involuntario. Los músculos que hacen que el estómago se mueva para que siga diluyendo el alimento y pueda pasar como líquido muy espeso por el intestino delgado, ¿sí? Esos movimientos son de músculos involuntarios. Después también pasa
el alimento por el intestino delgado y para que vaya avanzando el intestino delgado se mueve. ¿Sí? Esos movimientos también son involuntarios y son musculares. ¿Sí? El de la respiración, por ejemplo, el diafragma y cosas así. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos músculos voluntarios y músculos involuntarios. Los voluntarios también se llaman esqueléticos, ¿verdad? Entonces, para mover en forma coordinada esto. ¿Mm? Y continuando con el sistema nervioso central, tenemos la médula espinal. Tenemos aquí un diseño en el cual está el cerebro, y aquí vimos los lóbulos del cerebro, el telencéfalo, vimos el diencéfalo que está por aquí, pero en la parte interna, el cerebelo y luego continúa por toda la médula espinal. No, no hay que confundir la médula espinal con la columna vertebral. La columna vertebral está de vértebras. Aquí tenemos la imagen de una vértebra vista de perfil, entre comillas, o desde arriba, ¿sí? Este es el hueso, esta es la columna vertebral está hecha de estas vértebras que ven ustedes que tiene un agujero en el centro. Bueno, pues por ahí pasa el sistema nervioso central, es decir, la médula espinal, ¿no? Que es una tira nerviosa. ¿No? Entonces ahí se encuentra. La médula espinal tiene como principal función la transmisión de información de los sentidos, información sensorial motora, de movimiento, y las reacciones inmediatas o reflejos y el procesamiento de la información. Constituye la vía a través de la cual el cerebro se comunica con el resto del cuerpo. Voy a regresar aquí las diapositivas para ver esta cuestión. Por ejemplo, en este diseño, ¿sí? Tenemos nosotros el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal. Del encéfalo salen algunos nervios que van sobre todo hacia la cara y de la médula espinal salen muchos nervios que se van ramificando hasta llegar hasta los lugares más lejanos del cuerpo, como es el pie, la planta del pie, que es el sistema nervioso periférico. Bueno, pues estos nervios periféricos se conectan, muchos de ellos, con la médula espinal. Y esta conexión es la que hace que el cerebro se dé cuenta de esto, ¿sí? Por eso entonces se dice, como ya lo señalamos en esta diapositiva, ¿sí? Es la vía a través de la cual el cerebro se comunica con el resto del cuerpo, ¿sí? Sí, a través del sistema nervioso periférico. Y ahora sí, vemos el sistema nervioso periférico. Tenemos aquí los diseños que ya habíamos comentado hace un momento. Entonces, está hecho de neuronas y nervios que se encuentran fuera del encéfalo y de la médula espinal, ya lo hemos comentado, ¿verdad? Su función, ya lo comentamos, es la conexión entre cerebro y médula espinal con el resto del cuerpo, y para esto se conectan para el intercambio de información que provoca movimientos voluntarios e involuntarios. Dicho de otro modo, si a mí me pican el dedo del pie, el dedo gordo del pie con una aguja, yo retiro el pie porque me duele, me lastima eso, ¿no? ¿Cómo fue, cómo se da esa reacción si la vemos desde el sistema nervioso central? Entonces, en la piel, en toda la piel hay terminaciones nerviosas, sistema nervioso periférico. En el dedo gordo del pie hay terminaciones nerviosas. Cuando la aguja pica, este piquete, vamos a decir así, va a través de la corriente electroquímica, que ya dijimos de las neuronas, va rapidísimo, ¿sí? Hasta el cerebro. Le informa al cerebro o a la médula espinal. ¿Sí? Si es un acto reflejo, puede ser la médula espinal, y este impulso y esta información que llega a la médula espinal y al cerebro es a través de un tipo de nervios, ¿sí? Y que se llaman aferentes, ¿sí? Una vez que el sistema nervioso central, cerebro o médula espinal se dan cuenta de esto, interpretan la sensación y retiran el pie para que no lo sigan dañando. Bueno, pues ¿cómo le hace? ¿Cómo es que retiro el pie? Entonces, una vez que llegó la información al sistema nervioso central,
el sistema nervioso central da la orden de que el pie se retire velocísimamente a través también de nervios que se llaman eferentes, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso periférico son todos esos nervios de dos tipos al menos, ¿sí? Los nervios que llevan la información son como cables, no sé, vamos a decir, que llevan la información al sistema nervioso central y los nervios que transmiten la orden, las órdenes del sistema nervioso central a los músculos, ¿verdad? Del cuerpo. Entonces, el sistema nervioso periférico hace que todo el cuerpo esté conectado y curiosamente informado en la cuestión, en el sistema nervioso central para ejecutar respuestas adecuadas a los estímulos, ¿sí? Por eso decimos acá de este lado, se encargan de poner al cuerpo en condiciones para que genere una respuesta de huida o lucha ante la percepción de peligro, ¿no? Cuando hay algo peligro, nosotros nos ponemos tensos, abrimos los ojos, etcétera. Todo eso está, bueno, llegan las órdenes a través de los nervios, ¿sí? Que conocemos en su conjunto como sistema nervioso periférico. En la columna vertebral, ya vimos nosotros más o menos así, la columna vertebral, a los lados hay como unas tiras nerviosas pegaditas, ¿sí? Como con ganglios, algo así, que se le conoce como el gran simpático, ¿sí? Esta palabra pues se usa poco, pero sí es. Y está compuesto por dos partes, uno que se llama el sistema parasimpático y otro que se llama el sistema simpático, ¿no? O simpático. El simpático ocupa la parte central de la médula espinal y el parasimpático los extremos, ¿sí? Como ven ustedes en el diseño, el sistema nervioso central gobierna todo el cuerpo a través del gran simpático o sistema nervioso autónomo. Se llama autónomo porque funciona aparentemente sin que se lo mande el sistema nervioso central. En realidad se lo manda, pero nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? O sea, no es que yo me quiero enfermar del estómago, ¿no? No, simple y sencillamente que mi cerebro percibe que estoy en peligro y en forma autónoma, no porque yo lo estoy decidiendo, esa parte del sistema nervioso hace que los órganos del cuerpo mm, actúen, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en este diseño, ¿no? Cómo está conectado el nervio del ojo. Por eso, por ejemplo, si estamos asustados, se abren las pupilas y vemos mejor, entre comillas, porque tenemos que controlar el peligro, ¿sí? Hay músculos en los ojos también, ¿sí? La salivación, ¿sí? Si estamos asustados, se seca la boca para ahorrar líquidos. El corazón, por ejemplo, los pulmones, los bronquios, el estómago y la actividad digestiva, ¿sí? La vesícula biliar, ¿sí? La vejiga, ¿sí? El intestino grueso, las esfínteres. Por eso es que cuando nosotros tenemos una emoción de miedo o de alegría, el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, perdón, le manda a los órganos del cuerpo que actúen de una determinada manera para que nosotros podamos afrontar la situación, ¿sí? Este es entonces dicho con el dibujito que tenemos ahí enfrente. Y bueno, entonces el sistema nervioso autónomo que hace contribuye a que el cuerpo realice funciones de tipo automático, que es no voluntario, por eso se llama autónomo, como la respiración, la circulación, la digestión, los latidos cardíacos, etcétera, ¿no? El sistema nervioso simpático prepara el cuerpo frente a las amenazas, la famosa reacción ataque-fuga, ¿verdad? Está listo uno para atacar o para correrle. Y también el sistema nervioso parasimpático, la otra parte, controla las funciones cuando la persona está tranquila. ¿Mm? Y es ahí cuando se optimizan los recursos, o sea, los recursos del cuerpo están en su función óptima, la mejor, ¿sí? Y optimiza la energía corporal. Creo que ahora
ya está bastante claro cómo si yo percibo una amenaza, me asusto, es una emoción el miedo, pero no es una cosa que sea ajena al resto de mi persona. ¿Sí? El miedo es captado por el sistema nervioso central y envía la información al sistema nervioso periférico, al sistema nervioso autónomo, y en fracciones de segundo modifica toda la forma en la cual el cuerpo se encuentra para poder responder de la mejor manera a la amenaza. ¿Sí? Entonces, este es el sistema nervioso autónomo. Y pasamos ahora a la química del organismo, pero decía al principio que la química del organismo es de dos tipos, de tipo cerebral neuronal, ¿sí? De las células del sistema nervioso, y de tipo corporal, ¿sí? Las hormonas que ya no se quedan en el sistema nervioso, sino van a todo el cuerpo, ¿sí? Por eso decía al principio, tenemos dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema glandular. Para hablar de la química del cerebro, entonces iniciamos señalando que a las moléculas químicas se les conoce como neurotransmisores. Y entonces tenemos aquí una definición de neurotransmisor, ¿sí? Son sustancias químicas cuya tarea es conducir y modular entre una y otra neurona mensajes e información. Hagan de cuenta que las neuronas hablan en física y química, ¿sí? Es decir, en electricidad y en química. Aquí vamos a reducirnos sobre todo a la cuestión bioquímica, sin descuidar o sin desconocer que también la cuestión eléctrica, que es más sencilla, es más difícil de explicar, ¿eh? Pregunten ustedes a los electricistas y van a ver las cargas positivas y negativas, pero para nosotros decir, bueno, sí, hay descargas eléctricas junto con bombardeos, entre comillas, de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, ¿sí? ¿Y para qué hay ese bombardeo? Para llevar información de unas neuronas a otras y para modular la información, ¿sí? Algunos de estos neurotransmisores funcionan para excitar el sistema nervioso, para ponerse así con mucha energía nerviosa o nerviosos, ¿eh? O muy alegres o muy eufóricos, y otros inhiben, o sea, nos calman, ¿sí? Por eso, dicho sea de paso, los calmantes, entre comillas, que recetan los psiquiatras, un poco imitan esos neurotransmisores que inhiben la actividad neuronal, ¿sí? Entonces, los neurotransmisores se encargan de llevar la información de una neurona a otra mediante un proceso llamado sinapsis. Aquí tenemos una imagen de la sinapsis. Voy a regresar las diapositivas a cuando hablamos de la neurona. ¿Se recuerdan que vimos las partes de la neurona y luego veíamos que aquí dice sinapsis y aquí también dice sinapsis, ¿sí? Es decir, el espacio entre una neurona y otra cuando se están comunicando, ¿verdad? Entonces, se establece como un espacio. Si no hay esa carga, no hay comunicación entre neuronas. ¿Sí? Se tiene que crear ese espacio, ¿no? Esa sinapsis. Muy bien. Pues aquí aparece entonces con dibujitos un poquito más grandes, ¿verdad? Aquí está la imagen inicial, la de la diapositiva anterior. Aquí está una imagen un poquito compleja, ¿no? De una sinapsis. Está una patita del axón, ¿verdad? Se ve aquí los depósitos de los neurotransmisores. Y cuando hay una descarga eléctrica, un estímulo, entonces dispara esas moléculas, se llaman neurotransmisores, y la neurona que recibe, entonces los acoge y de esa manera se están transmitiendo información. Aquí tenemos un diseño un poquito más claro, aunque más simple, ¿no? Cómo las neuronas no se tocan, es decir, el axón de una neurona y la dendrita de la otra no se tocan, sino que establecen, vamos a decir así, como un campo especial, o sea, con la práctica, ¿sí? Que hacemos se establecen y entonces
ya pueden intercambiar información. No es algo tan automático. Se supone que en cada aprendizaje que nosotros aprendo a hacer algo que no sabía, me tardo en aprender mientras el cerebro crea espacios sinápticos para que un grupo de neuronas pueda actuar en conjunto, ¿sí? Y de esta manera nosotros podamos ser capaces de hacer algo. Entonces, los neurotransmisores son sustancias químicas a través de las cuales se comunican las neuronas. Hay varios, aquí les presento tres neurotransmisores que va a ser muy importante tenerlos presentes porque nos van a hacer entender algunos de los problemas psicológicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primero, la acetilcolina, ¿sí? Se relaciona con procesos como la concentración, la memorización y el aprendizaje. Si tenemos baja producción de este neurotransmisor, pues vamos a tener problemas de concentración, memorización y aprendizaje que, si son muy graves, pues pueden ser patológicos, ¿verdad? También se relaciona con la adecuada estimulación de los músculos y el movimiento del cuerpo en general, como el cardiovascular y el gastrointestinal, ¿sí? Los movimientos del estómago o del corazón. ¿Sí? Se le asocia con la promoción del sueño, REM, o sea, la etapa de sueño en el que los ojos se mueven muy rápidamente. Se relaciona con la recuperación de la energía y la promoción de hormonas tiroideas en la hipófisis, ¿sí? Vean ustedes que cuando falla este neurotransmisor puede fallar cualquiera de esas cosas que hemos comentado, ¿no? Eh, Al final daré alguna sugerencia, ¿no? Sobre este asuntito. Su adecuado funcionamiento depende en cierta medida del consumo de azúcares naturales que se encuentran en la carne, el huevo, el pollo, los lácteos, el brócoli, coliflor. Entonces ven que la salud también, salud mental y salud de los neurotransmisores también depende de una adecuada alimentación. Otro neurotransmisor, la serotonina, se relaciona con las emociones y los estados de ánimo, afecta al deseo sexual, al apetito, a la ansiedad y a la ira o agresividad. Su adecuada producción favorece la sensación de bienestar y relajación. De lo contrario, favorece la depresión, trastornos del sueño y mal manejo de la ira. Aquí tenemos nosotros algunas de las patologías probables, ¿sí? Depresión, por ejemplo, puede ser grave. Trastornos de sueño, una persona iracunda o que tiene trastorno de control de los impulsos, ¿sí? O también puede generar el trastorno obsesivo compulsivo, patrones de pensamiento que hacen que la persona pierda mucho tiempo haciendo rituales, repitiendo conductas inútiles, porque cree que de esa manera va a resolver algo por allí, ¿sí? Y bueno, su adecuada producción favorece el equilibrio del estrés o cuando nosotros nos vamos habilitando para equilibrar el estrés, vamos a favorecer la correcta producción de serotonina, ¿sí? El descanso adecuado y nuevamente la adecuada alimentación, ¿verdad? Que tienen ustedes por allí la diapositiva. La dopamina, otro neurotransmisor, se encuentra principalmente en el área del mesencéfalo y el área prefrontal del cerebro. Ya habíamos dicho que los lóbulos prefrontales son muy importantes, ¿verdad? Para proyectar, decidir las funciones ejecutivas. Su desequilibrio puede producir el mal de Parkinson cuando las personas no pueden controlar el movimiento, ¿sí? La esquizofrenia, que es una patología grave, entre otras enfermedades, y su adecuado funcionamiento, en cambio, se relaciona con la motivación, estar motivado, el deseo, favorece la memorización, el movimiento corporal, la agilidad, la atención, la regulación del sueño, ¿sí? Y forma parte del sistema de recompensa del cerebro, es decir, las personas contentas, alegres, pues tienen una suficiente producción de dopamina, ¿sí? Algunas drogas hacen más o menos ese efecto, entonces las personas que no pueden generarla por sus buenos hábitos y todo, pues lo tratan de suplir con drogas y esto puede terminar incluso en la muerte, aparte pues de mucho otro tipo de problemas, ¿sí? Bueno, pues tenemos nosotros allí unos ejemplos de lo que son los neurotransmisores, la importancia de ellos para la salud psicológica y las enfermedades que puede producir.
Y bueno, decía al principio que hay otro sistema también bioquímico que afecta a la psicología de la persona. Y tenemos aquí un esquema, ¿verdad? Rápido, de en dónde se encuentra, ¿sí? En el primer sistema, sistema nervioso, está en las células del cerebro, son microscópicas. En cambio, aquí no, aquí está en órganos, ¿verdad? Grupos de células productoras de hormonas. Entonces tenemos acá en la cabeza, tenemos en el pecho, tenemos en los riñones y en la parte sexual, ¿no? El área genital. ¿No? Entonces, rápidamente, ¿qué son las glándulas? Son grupos de células que producen y secretan sustancias químicas. Para esto extraen material de la sangre, lo procesan y lo convierten en un producto químico que usará en determinada parte del cuerpo. Ya sabemos que la sangre lleva los nutrientes, entonces toman de la sangre lo que les es útil para generar hormonas. Perdón. Y como lo acabo de señalar, las sustancias producidas por las glándulas se llaman hormonas, las cuales se encargan de transferir información de un conjunto de células a otro. Así como el cerebro necesita que las células se estén comunicando unas con otras para saber qué hacer, todo el cuerpo también. Y lo hace a través del sistema endocrino, ¿sí? O sistema glandular. Y la principal función es la homeostasis o equilibrio del cuerpo. ¿Sí? Pero también tiene otras funciones el sistema endocrino, como es el crecimiento. Vamos a ver en las enfermedades que hay trastornos de crecimiento, la reproducción, el metabolismo, ¿verdad? Estados emocionales. ¿Sí? Entonces, es importante para la psicología precisamente porque influye en estas cosas. Hay varios tipos, bueno, dos grandes tipos de glándulas, las endócrinas y las perdón, las endocrinas y las exocrinas, ¿sí? Entonces, las primeras producen hormonas que se vierten dentro del organismo, en la sangre. Las segundas salen, ¿verdad? No, ¿sí? Lágrimas, saliva, etcétera. Esas no nos interesan, esas hormonas, perdón, esas sustancias no hormonales, ¿sí? Nos interesan las endocrinas, vamos a decir así, ¿sí? Bueno, y entonces vemos rápidamente cuáles serían esas glándulas, ya las vimos hace un momentito, y rápidamente decimos, ¿no? Ya habíamos comentado que el hipotálamo forma parte del cerebro, pero influye en el sistema endocrino, porque junto con la hipófisis se encarga de regular el funcionamiento de las demás glándulas y en consecuencia de mediar procesos como el metabolismo, el hambre, la saciedad. Es decir, el cerebro tiene que ver con esto también, ¿eh? Con el hambre, la saciedad, la temperatura. Si una persona, por ejemplo, tiene trastornos digestivos, bueno, pues puede influir también el cerebro, ¿verdad? Y la hipófisis, que está muy cerquita del hipotálamo y funciona en conjunto, es el principal vínculo entre el sistema nervioso y el sistema glandular. Son, digamos, unos del cerebro y otros del endocrino y juntas hacen que haya comunicación. Y la hipófisis secreta hormonas que hacen que las demás hormonas funcionen de un modo o de otro. Es decir, la hipófisis regula el funcionamiento de las demás glándulas, ¿sí? Por eso se le conoce como glándula maestra, ¿sí? La glándula pineal, que está como en el centro del cerebro, ¿verdad? Secreta melatonina, que es la que nos hace dormir. ¿Mm? Entonces, un poquito el reloj cerebral, ¿verdad? Está en el centro del cerebro, casi, o del encéfalo más bien, y se le llama glándula pineal. La tiroides, su principal función es regular el metabolismo, ¿sí? Vamos a ver cómo los problemas, la patología generada por el sistema endocrino tiene que ver con esto, ¿verdad? El timo tiene que ver con la estimulación del sistema inmune, ¿sí? Favorece que tengamos más capacidad para combatir infecciones. Las suprarrenales producen cortisol, nos despiertan, nos ponen ansiosos, etcétera, ¿sí?
y ayuda a regular la glucosa y la presión arterial. Y estamos hablando ya de glucosa que tiene que ver con algunas enfermedades como la diabetes, por ejemplo, o la hipertensión, ¿sí? Y genera la epinefrina que sirve para regular el estrés. El páncreas, que forma parte del sistema endocrino y del sistema digestivo, curiosamente. Dejamos lo del sistema digestivo, pero vean ustedes cómo hay ciertas glándulas y ciertas partes del cerebro que son como bilingües, vamos a decir así, ¿sí? Entonces el páncreas produce insulina y glucagón, que ayudan a mantener equilibrada la producción de glucosa en la sangre, el azúcar en la sangre. Y las gónadas que producen las hormonas sexuales que se desarrollan a partir de la pubertad, aparece la atracción entre sexos, el deseo de reproducción y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, estas son, dicho muy genéricamente, las funciones del sistema endocrino. Y finalmente, una última cosita. Así como vimos que el mal funcionamiento de algunos neurotransmisores, refiriéndolos al sistema nervioso central, genera problemas, enfermedades de diverso tipo, de tipo psicológico, incluso de tipo físico. Lo mismo sucede con el sistema endocrino. Y tenemos aquí al menos seis enfermedades que están ligadas al sistema endocrino. La diabetes, que consiste en que la cantidad de azúcar o glucosa en la sangre aumenta porque el páncreas, que ya vimos, forma parte del sistema endocrino también, produce poca insulina o porque produce suficiente, pero el cuerpo no la capta, ¿sí? Por eso hay dos tipos de diabetes, tipo uno y tipo 2. Los síntomas de la diabetes son pérdida de peso sin razón aparente, fatiga, visión borrosa, resequedad en la boca, sed excesiva, infecciones recurrentes, dificultad de cicatrización cuando hay una herida, hambre excesiva, ¿sí? Entonces, vean ustedes cómo el sistema endocrino es muy importante para la salud. También si falla, se puede producir enanismo. La persona no crece más de 1,20 m, 22 cm de estatura, los miembros son pequeñitos, etcétera, ¿sí? Y se debe a que la pituitaria, hipófisis, no segrega suficiente hormona del crecimiento. O al revés, genera demasiado y entonces se da el gigantismo, ¿sí? Que genera además atraso en la pubertad, dolores de cabeza frecuentes, alteraciones de la voz, deficiencia visual, ¿sí? Mayor espacio entre los dientes y cosas por el estilo, ¿no? Y esto debido precisamente a la cuestión hormonal, ¿sí? El hipertiroidismo. Entonces, la tiroides está acelerada, produce más hormonas de las que debiera y eso acelera el metabolismo, ¿sí? Es decir, lo que uno se come se procesa mucho más rápido. Por eso se pierde peso y es uno de los síntomas. Pero también afecta a los latidos del corazón que pueden ser muy rápidos, más de lo necesario, o muy irregulares. Caída de pelo, ansiedad, irritabilidad, que es ya una cuestión psicológica, se viene enojón, nerviosismo, temblor en las manos, piel delgada, y todo porque una glándula produce más de lo que debería. O al revés, el hipotiroidismo, es decir, que produce de menos hormonas la tiroides. Y los síntomas son fatiga, aumento de peso, el otro era pérdida de peso, problemas para tolerar el frío, depresión, estreñimiento, dolor de las articulaciones y los músculos, cara hinchada, ¿sí? La enfermedad de Cushing, ¿sí? Las glándulas suprarrenales producen excesivo cortisol, que es el que nos despierta, etcétera, y provoca que el metabolismo de las grasas se altere. ¿Sí? Las grasas en el cuerpo son como reservas de energía, pero cuando eso se desequilibra hay muchos problemas, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Estrías en la piel, incremento de peso, tendencia a la diabetes tipo 2, o sea, a no poder captar insulina,
procesos lentos de cicatrización, se parece un poquito a la diabetes, cara redondeada, osteoporosis, ¿sí? Se empiezan a los huesos a ser muy frágiles. Bueno, pues ha sido una visión importante para nivel preparatoria de esos dos sistemas de tipo fisiológico y bioquímico que influyen fuertemente en la cuestión psicológica. Quisiera concluir simplemente señalando alguna cosita en relación a la prevención de enfermedades. Se vieron varias enfermedades por ahí, ¿verdad? Yo creo que resulta claro que cuando una persona, por ejemplo, pone más atención a las cosas, hace esfuerzo por concentrarse, lleva una vida más ordenada, una alimentación más adecuada, puede manejar el estrés. Todo lo que estoy diciendo ahora mejora ambos sistemas, ¿sí? Mejora el sistema nervioso y mejora el sistema glandular. Es muy difícil que nosotros queramos resolver desde el punto de vista psicológico enfermedades muy precisas, ¿sí? Un mal funcionamiento de la tiroides o de la hipófisis o neurotransmisores. La sugerencia es una vida global equilibrada, satisfactoria, hacer bien las cosas, tener buena capacidad de relación interpersonal, tener buena capacidad para manejar las emociones, las frustraciones. Eso, en forma global, es la mejor medicina, más bien dicho, es la mejor forma de favorecer el buen funcionamiento del sistema nervioso en todas sus partes y del sistema glandular. Bueno, yo aquí termino y espero que esto sea útil, ¿verdad? Muchos saludos a las y los estudiantes de primer semestre de preparatoria del Colegio México de Saltillo, el Colegio Salesiano.